En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿sufre alguno de ustedes que haga oración? ¿Está de buen humor que entone cantos al Señor? ¿Hay algún enfermo que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y los unjan con el aceite, invocando al Señor? La oración hecha con fe le dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante, y si tiene pecados se les perdonarán. Por lo tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que se curen. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era un hombre igual a nosotros, y cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió en 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra sus cosechas. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tenga presente que hace volver a un pecador de su extravío, salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. Palabra de Dios. Varias cosas con esta lectura en el día de hoy. Primero, esta es, si alguno ha escuchado el retiro de Oxy Espiritual que yo di días pasados en New Jersey, o los que estuvieron allá, yo conté una historia de un señor cuando yo era seminarista. Aquí está la cita bíblica, porque me gusta. Sí, o sea, tenga presente que si hacen volver a un pecador de su extravío, salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. Entonces, esta es la cita bíblica para aquellos que sepan esa historia que yo conté, que me pasó cuando era seminarista. Ahora, también esta cita bíblica nos sirve para entender el sacramento de la unción de los enfermos, porque Santiago dice, si hay alguien enfermo, llame a los presbíteros para que lo unjan, para que hagan oración y para que esa oración hecha con fe le dé vida y recobre la salud el enfermo. Entonces, aquí también tiene soporte el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Listo? Ahora, ¿qué se queda para nosotros hoy? Lo primero, lo que dice Santiago, el poder de la oración, pero la oración hecha con fe y la oración de un justo. Yo no sé si ustedes tengan esta práctica, pero es muy bonito que cuando hagamos oración le pidamos al Señor como que nos purifique de nuestros pecados. Decirle, purifícanos para poder presentarnos puros ante ti. O sea, límpianos de todo pecado, límpianos de toda mancha para poder presentarnos dignos ante tu presencia. Esto es bien importante que lo entendamos y lo hagamos así. Por eso pidámosle al Señor como que nos ayude a entender esta parte del hacer oración, pero es una oración de purificación. Primero me purifico yo y luego me presento para interceder por alguien o para hacer una oración muy personal. Estos son los pasos que Santiago nos pone y él dice que la oración del justo hace que un enfermo se levante y también se perdonan muchos pecados. A pesar de que Santiago dice aquí que se confiesen unos con otros, ¿sí? Fue muy general en el término, venía hablando de los sacerdotes que los unjan, que les impongan las manos, y ya se tornó un poco general, ya la iglesia toma esta cita bíblica y recoge un poquito más todo este tema de los sacramentos y le va a poner el sacramento de la confesión a los sacerdotes. Algunos hermanos separados, quizás leyendo esta cita bíblica, dirán que mira que se puede confesar unos con otros, ¿sí? Ya la iglesia, madre y maestra en su estructura, dice, bueno, no es bueno así unos con otros porque entonces sería muy fácil confesarme hasta con el amigo mío y que me absolviera de los pecados. O sea, el objetivo del sacramento de la confesión es con alguien que quizás, no digamos que no me va a apoyar, pero de todas maneras es alguien ajeno a mi historia y que quizás me puede dar una luz, me puede entender, sí, pero al mismo tiempo me puede dar una corrección. Si lo hacemos con unos con otros, imagínense, pues yo busco a mi mejor amigo y o sea, a los míos y me confieso y quedó muy fácil. Entonces, pilas también con ese tema de los unos con otros en esta parte. Lo que nos puede aquí, la gran enseñanza de esto es, vamos a hacer oración, pero entonces cuando hagamos oración,
pidamos la purificación de nuestros pecados, la purificación de nuestra vida, la purificación de nuestra alma, para presentarnos puros ante el Señor. ¿Listo? Y para volver siempre al buen camino. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Bueno, lo primero que tenemos que explicar aquí, y tiene que quedar claro, es que en la época de los judíos los niños no contaban y eran considerados como malditos, ¿sí? No hacían parte de la comunidad y eran despreciados. Entonces, lo primero que Jesús les está enseñando es a acoger a los niños, bendecir a los niños y hacerlos parte del reino, que eso ya es un cambio muy grande en la comunidad judía. Los niños que ya cuentan, que ya valen y que ya Jesús los puede bendecir. Y aparte de eso, pone el reino de los cielos, o sea, el que no reciba el reino de los cielos como un niño. ¿Listo? Deje que los niños se acerquen a mí, no se lo impida. El reino de Dios es como un niño. O sea, esto es un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque para ellos no se esperaban esto. ¿Qué significa que el reino sea como un niño? Yo siempre me voy a los sentimientos de inocencia, a los sentimientos a los sentimientos de bondad que hay en los niños. No hay ese rencor, no hay esa ira prolongada. Sí, yo sé que les da ira, les da rabia, pero son como muy momentáneos y son muy esporádicos. Tal como son, a veces se presentan. Entonces, Jesús de pronto nos está enseñando, hay que ser como niños, es presentarnos como somos, sin ocultarnos, sin escondernos, sin aparentar, y no permitiendo tampoco que sentimientos invadan nuestro corazón, sentimientos negativos, sentimientos que a veces están en nuestro corazón y aunque sean verdaderos y justos, no debiera uno de albergarlos, o sea, no debiera uno como de ponerlos en nuestro corazón, simplemente alejarlos. ¿Sí? O sea, no, esto no tiene por qué estar aquí, por más verdadero que sea, por más razón de las que yo tenga. Yo tengo que decir, no, esto no es mío, o sea, no, yo lo voy a soltar, yo lo voy a soltar. Entonces, es bien importante ese tema, ¿sí? Es bien importante que lo entendamos de esa manera, porque entonces así ya nosotros podemos comprender que ser niños es ser dóciles, que ser niños es generosos, que ser niños es ser desprendidos, que ser niños es tener estos sentimientos que a veces nos llegan a todos, pero no albergar sentimientos profundos negativos en nuestro corazón, sino que trabajar día con día con irlos soltando, con irlos expulsando de nosotros para no darles mente ni imaginación a eso. Así que pidámosle en esta mañana al Señor que nos bendiga, que nos dé la fuerza como de entender, ¿sí? De entender su palabra. En este tema de los niños, vamos a ser todos como niños en el tema de la inocencia, en el tema de la bondad, en el tema del perdón, en el tema de los sentimientos negativos no prolongados, sino guardados en el tiempo, sino que vinieron al instante, salieron y se fueron. ¿Listo? Y ya con la primera lectura, con el tema de la oración, pidámosle al Señor que nos dé a nosotros esa capacidad de hacer oración, de presentarnos puros y dignos ante el Señor y siempre decir, Señor, purifica mi vida, purifica mi ser, yo quiero presentarme ante ti como soy, pero quiero purificarme de todos mis pecados para que mi oración sea escuchada, para que mi oración sea de tu agrado y que yo pueda interceder por algún hermano del cual yo estoy orando o hasta por mí mismo, porque Santiago lo dice, te presentas como tú eres, te purificas y la oración es escuchada. La oración de un justo, y la palabra justo es aquel que reconoce sus pecados, que los confiesa y que hace un esfuerzo por no volver a pecar. En esta parte los niños son justos, que son inocentes en muchas cosas. Así que pidámosle pues al Señor en este día que también nos tome de la mano
que nos tome en brazos como esos niños, que nos bendiga, que nos imponga las manos y que nos bendiga, que nos regale ese corazón de justicia, que nos permita presentarnos pecadores y débiles, necesitados de la gracia, pero también que escuche nuestra oración que hacemos por nosotros mismos y por el bien de los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.